Llegamos a nuestra habitación, amigos. Tenemos 2 camas y aquí tenemos un baño. Así se ve, bien moderno y limpio. Por aquí esperando a mi esposa. Miren, realmente son 23 kilómetros, pero se hace 1 hora con 25 porque el tráfico es demasiado lento aquí en Estambul. Mucha gente, la verdad, se la vive más en el tráfico que compartiendo con la familia, porque esa es la fama de Estambul. Por eso es que a nosotros no nos gusta esta ciudad para vivir, porque es demasiado caótica. Pero cuando uno viene para hacer turismo, sí, lo mejor. Miren, 22 kilómetros, 1 hora y media. Increíble. Esta ciudad es bonita para venir un ratito nomás, pero no para vivir. Yo no podría vivir con tanto tráfico. Uy, no. Para una semana es suficiente, digamos. Sí. O un mes, pero como sea, para solo disfrutar. Si tiene un buen plan, está bien. Pero para vivir, yo nunca, una vez intenté, pero no pude. No aguantaste. Pero una cosa que todos mis amigos que estudiaron acá, ellos se quedaron, no quieren volver a mi ciudad. Porque ellos vivieron, crecieron allá, pero no quieren regresar. Dicen que ya están acostumbrados cuando empezaron a estudiar 4 años. Y ellos no vienen porque dicen que hay más oportunidad de trabajo. Claro, eso sí. Mejor pagado, entonces ellos aguantan. Pero en mi caso, yo vivo bien en Denizli, yo no quiero venir acá. Claro. Tampoco no estudié aquí, por eso no me acostumbré tanto aquí. Claro, la gente se acostumbra. Sí. Bueno, ahí vamos. Cuento que ya estamos en la parte céntrica y turística de Estambul. Hemos tardado 2 horas y media con este bendito tráfico y aquí en el centro solo por 3 kilómetros más de media hora. De verdad que ya estábamos perdiendo la paciencia, pero es que demasiado tráfico. Es la ciudad del tráfico, no debería llamarse Estambul sino ciudad del tráfico, digo yo. Bueno, llegamos, yo me bajé antes porque todavía no encontrábamos un lugar para parquear. Así que mi esposo se fue a dar vueltas hasta encontrar que se desocupara un parqueadero. Y yo me bajé aquí en la parte comercial para ver si compro unas cositas. Miren, está bien vivo por aquí, ya saben, Estambul es la zona financiera con más movimiento del país. Así que, bueno, vamos por ahí. Ay.
diğer gönderdiğimiz zaten Kaan Gökmen Bey, tekrar sisteme bakın. Yapamazsam bir polisi tekrar haber verin. Buyurun. Miren, esto es algo muy tradicional de Turquía. Primera vez que yo veo. Ah, esta zona, dice Mehmet. Es que tienen estos como bultos que son como maletas y esto sirve para llevar el peso. Dice que como hay muchas tiendas aquí, miren cómo pueden ver. Sí, llevan las telas ahí, miren. Qué interesante. Primera vez que veo esto. Y bueno, ya terminamos de hacer nuestras gestiones por aquí. Ahora nos vamos a ver la parte turística para ver cómo se ve actualmente. Ahorita estamos pasando por unas cafeterías y queremos ir al Bósforus un ratitito para tomarnos unas fotos, para mostrarles cómo se ve ahora, hoy, Estambul. Así que vamos a ver qué tal las calles por allá. Para el ambiente es diferente. Miren, ahí está una mezquita antigua. Y hay baños, amor, aquí. Ven, Gidiuro. Y aquí está Hagia Sofía. Está en restauración. Miren, ahí está está en restauración y ya salió el sol. Teníamos miedo porque iba a llover. Pero así se ve actualmente. Miren, muy bonito. Nos da la bienvenida con el sol. Y como siempre, aquí está lleno de turistas. Y aquí está mi bebito. Vamos a tomarnos unas fotos para recordar. ¡Ay! ¡Ay, mi amor hermoso! ¡Ay! Estamos ahora sí que en la parte más turística. Miren esa hermosa vista de la mezquita azul Sultan Ahmed, súper linda. Y por acá tenemos Hagia Sofía, que hermosa, está en restauración, muy bonita. Y todo está muy limpio. Ya saben, es zona turística, obviamente va a estar bien limpia, bien cuidada. Hay una fama aquí en Estambul con los chicos que venden maíz asado, porque hay unos chicos que son bien guapos y todo eso, y entonces son virales en TikTok y todo el mundo anda tomándose foto con estos chicos. Pero bueno, no sé dónde sea, ¿no? Solamente les comento que ahora los chicos del maíz asado tienen mucha fama, sobre todo los más, yakışıklı le dicen aquí, los más guapos, los más atractivos. Oh, está llenísimo de gente. Tenía miedo porque amaneció oscuro, estaba lloviendo, pero salió el sol y estamos listos para tomarnos unas hermosísimas fotos con esta postal. Sí. Ah, se fue. Miau miau gidiyor. Bak. ¿Quién se va? Miau miau. Miau miau. Se fue.
kusura bak. Mira, de vivir con el tráfico, miren los carros, es todo es tráfico. Ahí está el vendedor de agua. Por 1 kilómetro de Dios distancia mío, tarda por media hora. ¿Ya? demasiado, pero yo voy cómoda aquí en este asiento. Ahí llevamos las maletas, no bajamos al hotel todas las maletas porque por gusto, solo lo necesario. Toma, hijo, toma, pero no a la boca. Bueno, ahora nos vamos a reunir con los mejores amigos de mi esposo que viven aquí en Estambul. Vamos a ir a buscar sopa para el bebé también, a pesar que ya comió algo, pero sí, la sopa no puede faltar. Ese ha sido el recorrido de hoy por las calles de Estambul, con el tráfico por todos lados.